Página 16. Las contradicciones culturales del capitalismo. Daniel Bell, 1976. 0.4. Introducción. La separación de ámbitos. Party 2. Hay una segunda concepción, muy diferente, del nihilismo, que encontramos en la religión de Occidente y que ha sido expresada en la literatura contemporánea por Joseph Conrad, quien comenzó a escribir por la época en que Nietzsche enloqueció. Es la idea de que la civilización constituye una delgada capa protectora contra los impulsos anárquicos y las raíces atávicas de la vida que acechan apenas por debajo de la superficie de la existencia y que constantemente presionan por manifestarse. Para Nietzsche, el camino hacia la salvación es la voluntad de poder. Para Conrad es la voluntad de poder la que amenaza a la civilización. Comentario. Nietzsche concibe la voluntad de poder como salida, como afirmación vital frente al vacío. Para él, es la vía hacia la salvación en un mundo sin Dios. Conrad dramatiza lo contrario. La voluntad de poder no salva, sino que amenaza con desbordar la frágil capa de civilización, revelando los impulsos anárquicos y atávicos que acechan debajo. Lo interesante es que planteas un doble espejo, dos autores contemporáneos, uno filosófico y otro literario, que toman la misma noción, pero la invierten. Nietzsche la convierte en principio creador, Conrad en principio destructor. Críticamente, este párrafo ilumina la tensión entre dos concepciones del nihilismo. Como energía transformadora, Nietzsche. Como fuerza corrosiva que amenaza la cultura, Conrad. La fuerza del argumento está en mostrar que la civilización occidental puede ser vista como una delgada película que apenas contiene lo irracional. En ese sentido, este párrafo no solo describe una diferencia de enfoque, sino que dramatiza el dilema: ¿la voluntad de poder es la salida o la amenaza? En la concepción de Conrad, escribe Ellis Miller, la civilización es la metamorfosis de la oscuridad en luz. Es un proceso de transformación de todo lo desconocido, lo irracional y lo indistinto en formas claras, con nombre y ordenadas, a las que el hombre da significado y uso. La civilización tiene dos dimensiones. Para estar seguro, el hombre civilizado debe tener una ciega devoción por las tareas prácticas e inmediatas, devoción que recuerda el culto victoriano del trabajo. Para Conrad, como para Carlyle, el trabajo es la protección contra la duda enfermiza o la parálisis neurótica de la voluntad. En segundo lugar, es la idea de fidelidad, la confianza necesaria en otros. La civilización, para Conrad, es al mismo tiempo un ideal social y un ideal de vida personal. Imagina la sociedad ideal como la relación entre los hombres de un barco bien ordenado, una estructura jerárquica, donde los de abajo deben obediencia a los de arriba, y la totalidad constituye un organismo perfecto. El hecho decisivo es, para Conrad, sin embargo, que la sociedad no forma un conglomerado natural, sino que es el producto de una construcción, con un conjunto arbitrario de normas para regular las relaciones sociales, a fin de que no desaparezca la delgada capa de civilidad. En esta construcción, la sociedad se halla interconectada desde la cúspide social hasta su base, desde la derecha política hasta la izquierda, en una secreta y callada complicidad para mantener esas normas, de modo que todos sus miembros, desde los grandes personajes y los oficiales de policía hasta los radicales que conspiran para derrocar el sistema, puedan asumir sus posturas, hacer las cosas como es debido y representar sus papeles en el escenario convencional. La sociedad, pues, es una forma de mistificación. Comentario. Este párrafo es muy potente porque desnuda la fragilidad de la sociedad como construcción artificial. La idea de Conrad de que la civilidad es apenas una capa delgada sostenida por normas arbitrarias revela la teatralidad de la vida social. Todos, desde los poderosos hasta los conspiradores, participan en una complicidad silenciosa para mantener el orden. La conclusión de que la sociedad es una mistificación es incisiva, pues sugiere que lo que llamamos civilización no es más que una representación colectiva, un escenario donde cada actor cumple su papel para evitar que emerja el caos latente bajo la superficie. Este es el tema de la vigorosa novela de Conrad sobre el nihilismo, El agente secreto, inspirada en las actividades anarquistas de fines de siglo, el lanzamiento y el asesinato al azar, en las calles, de personas de aspecto burgués. Es la novela que anuncia el difundido terrorismo de los radicales en la década de 1960. Puesto que la sociedad es tan frágil, un solo acto, una bomba que explota, puede hacer pedazos la trama, destruir todos los roles y dejar a los hombres librados a sus impulsos.
Esta fue siempre la justificación de la concepción anarquista de Die Tat, la acción, el acto romántico que, de un fogonazo, transformaría a la sociedad. Pero las ramificaciones más cabales de esta idea son examinadas, en la novela de Conrad, por el reaccionario primer secretario de la embajada rusa, quien inicia la acción que pondrá en movimiento la trama. Debe producirse, señala a Verloc, un acto destructivo por el cual se ponga en claro que está usted totalmente decidido a barrer con toda la creación social. Pero, para ello, es menester dirigir el golpe hacia algo ajeno a las pasiones ordinarias de la humanidad. Debe descartarse el vulgar lanzamiento de una bomba como mero odio de clase. En cambio, continúa, debe tratarse de un acto de ferocidad destructiva tan absurda que sea incomprensible, inexplicable, casi inconcebible, realmente demencial. Solo la locura es verdaderamente aterrorizadora, pues no se la puede aplacar por la amenaza, la persuasión o el soborno. Y así se desarrolla Die Tat. Yo soy un hombre civilizado, continúa el primer secretario. Nunca soñaría con instarlo a usted a organizar una mera matanza, ni esperaría de una matanza el resultado que deseo. El asesinato está siempre entre nosotros. Es casi una institución. La demostración debe ser contra el saber, la ciencia. Pero no toda ciencia servirá. El ataque debe tener toda la desconcertante insensatez de la blasfemia gratuita. Y el acto será volar el observatorio de Greenwich, el primer meridiano, la demarcación de las zonas de tiempo, es decir, la destrucción del tiempo y, simbólicamente, también de la historia. Lo que sucede, por supuesto, es que el joven que lleva la bomba, el mensajero inconsciente de la acción, se retrasa y se destruye a sí mismo en la explosión. Pero vemos así, a través de Conrad, el plano personal y el simbólico, el terror esencial del nihilismo, el acto gratuito, el acto sin sentido, la locura. Este es su temor, si no su profecía, para el futuro. Es este nuestro destino, el nihilismo como la lógica de la racionalidad tecnológica, o el nihilismo como producto final de los impulsos culturales a destruir todas las convenciones. Las visiones están ante nosotros, así como muchos de los signos que habían sido predichos. Sin embargo, quiero rechazar estas formulaciones seductoras y simples, y proponer en cambio una argumentación sociológica más compleja y empíricamente contrastable. Creo que estamos llegando a una divisoria de aguas en la sociedad occidental. Estamos contemplando el fin de la idea burguesa, esa concepción de la acción humana y de las relaciones sociales, en particular del intercambio económico, que ha moldeado la época moderna en los últimos 200 años. Y creo que hemos llegado al fin del impulso creador y del imperio ideológico del modernismo, que, como movimiento cultural, ha predominado en todas las artes y dado forma a nuestras expresiones simbólicas durante los pasados 125 años. Al desarrollar esta argumentación, se siente la gran tentación de comenzar con esas poderosas concepciones literarias, poderosas porque dramatizan los problemas, u otras del mismo espíritu, como las de Burckhardt o Spengler, que han sido considerados como profetas de los nuevos tiempos. No obstante, opto por no hacerlo, y no porque sean falsas, sino porque son engañosas. Nietzsche y Conrad, que son cada uno a su manera un aspecto diferente de un doble espejo, iluminan las posibilidades repetidas de desintegración en toda sociedad, en particular porque toman sus ideas e imágenes del reino de la cultura. Pero esto es engañoso desde el punto de vista de la historia y de la sociología. Su visión del mundo y del cambio social es apocalíptica. Es una tradición que se remonta a la revelación de San Juan, a la idea de los últimos días, y a la que dan fuerza las reflexiones de San Agustín sobre la caída de Roma. A pesar de nuestra preocupación por la revelación, y más tarde por la revolución, las estructuras de una sociedad, los modos de vida, las relaciones sociales, las normas y los valores no se trastocan del día a la noche. Las estructuras del poder pueden cambiar rápidamente. Llegan nuevos hombres, se abren nuevas rutas para el ascenso social, se crean nuevas bases de mando. Pero tales alteraciones espectaculares son, en gran medida, una circulación de élites. Las estructuras de la sociedad cambian mucho más lentamente, sobre todo los hábitos, las costumbres y los modos tradicionales establecidos. Nuestra fascinación por el apocalipsis nos ciega a lo mundano, las relaciones de intercambio, económicas y sociales, el carácter del trabajo y las ocupaciones, la naturaleza de la vida familiar y los modos tradicionales de conducta que regulan la vida cotidiana. Hasta cuando el orden político es derribado por una guerra o una revolución,
la tarea de edificar una nueva estructura de la sociedad es larga y difícil, y debe necesariamente usar los ladrillos del viejo orden. Si la intención de una ciencia es mostrarnos las estructuras de la realidad subyacente a las apariencias, entonces, debemos comprender que las dimensiones temporales del cambio social son mucho mayores, y los procesos más complejos, de lo que nos haría creer la visión apocalíptica, religiosa y revolucionaria. Si la primera dificultad es la distorsión del tiempo histórico, la segunda concierne a la visión monolítica de la sociedad. Fundamental en la imaginación del siglo XIX era la concepción de la sociedad como un tejido, y, en las alucinaciones literarias, una telaraña. O, en el espíritu filosófico más abstracto, tal como lo elaboró Hegel, cada cultura, cada periodo de la historia, y correspondientemente cada sociedad, era una totalidad estructuralmente entrelazada, unificada por algún principio interno. Para Hegel, era el Geist, o espíritu interior. Para Marx, era el modo de producción, que determinaba todas las otras relaciones sociales. Así, se definía el cambio histórico o social como una sucesión de culturas unificadas fundamentalmente diferentes. El mundo griego, el mundo romano, el mundo cristiano, cada una con su momento cualitativamente distinto de conciencia, o su modo diferente de producción, la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. Y cada una basada en diferentes tipos de relaciones sociales y fuerzas de producción. En esta visión, la historia es dialéctica. El nuevo modo niega al anterior y prepara el camino para el siguiente, siendo el hilo conductor subyacente el telos de la racionalidad. La concepción hegeliano-marxista supone que la historia tiene un significado, el progresivo movimiento de la conciencia o el control del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo para escapar de las restricciones de la necesidad. ¿Podemos decir hoy que la historia tiene tal telos? La decadencia de Occidente de Spengler constituye un género diferente de profecía. Spengler utiliza una metáfora biológica. Para todo lo orgánico, las nociones de nacimiento, muerte, juventud, edad y lapso de vida son fundamentales. Y la cultura, para él, tiene morfologías. Entre el cálculo diferencial y los principios dinásticos de la política en la época de Luis XIV, entre la ciudad-estado clásica y la geometría euclidiana, entre la perspectiva espacial de la pintura al óleo occidental y la conquista del espacio por el ferrocarril, el teléfono y las armas de largo alcance, entre la música contrapuntística y la economía del crédito hay profundas uniformidades. Así, Spengler puede invocar la idea del destino o trayectoria fatal de una cultura. La dificultad de este argumento es que, si bien modos aparentemente disímiles como la música contrapuntística y la economía de crédito pueden tener un origen común en una concepción, digamos, de relaciones abstractas, no por ello deben estar necesariamente ligados en su desarrollo ulterior. Una economía socialista puede renunciar al crédito, pero mantener la música contrapuntística, pues, como trato de demostrar más adelante, los elementos insertados en el sistema económico y en el cultural siguen reglas diferentes de desarrollo y uso. Los elementos económicos están sujetos a la regla de la utilidad, pero las innovaciones en la cultura forman parte del repertorio permanente de la humanidad, que puede ser utilizado por artistas de diferentes culturas y empleado como parte de una recombinación de formas. En resumen, creo que es totalmente falso concebir la cultura o la sociedad como un organismo. Dentro de cada periodo, toda fase de una cultura, desde su moral y su arte, pasando por su forma política, hasta su filosofía, está moldeada por ese geist único, que lleva a la idea, en la historia cultural, del estilo de un periodo, o todo aspecto de una sociedad está determinado, directa o indirectamente, por el modo económico prevaleciente. Se trate de la relación jerárquica entre el varón feudal y el siervo, o del intercambio formalmente libre de mercancías entre individuos cuyas relaciones se establecen por la mediación de la venta monetaria de todo, desde artículos hasta la cultura. Esta visión de la interconexión como una telaraña se convierte en una poderosa imagen en la ficción del siglo XIX, particularmente en las grandes novelas del realismo social que intentaron pintar todos los estratos de la sociedad. Como ha señalado Richard Lack, en La casa desierta de Dickens, la acción se resuelve cuando el inspector Bucket de la policía londinense lleva a la diligente heroína al centro simbólico de Inglaterra, un oscuro cementerio de un barrio bajo de Londres en el que ha brotado una epidemia de viruela y una trabazón de reclamaciones legales y sexuales bloqueadas que se han extendido, como ondas en un estanque inmundo, hasta afectar a toda la sociedad británica. Y como observa Stephen Marcus,
El movimiento de la telaraña debe hallarse en todas partes. Es prominente en el Dickens posterior, está en todos lados en George Eliot, particularmente en Middlemarch, y ocupa un lugar central en el origen de las especies de Darwin. Constituye, por así decir, la concepción subyacente de la sociología, que considera la sociedad como una telaraña de relaciones. Stephen Marcus, Engels, Manchester and the Working Class, New York, Random House, 1974, pp. 57-58. La observación de la que aparece en su reseña del libro de John le Carré Tinker, Taylor, Sawyer, Spy, New York Times Book Review, 30 de junio de 1974. Quizás no sea casual que la concepción de la sociedad como una telaraña ocupe un lugar tan destacado en la literatura contemporánea, en las novelas policiales o de espionaje. Se supone que la policía vigila a todo el mundo, lo cual forma el vínculo entre todos los niveles de la sociedad, y el espionaje trata de lo secreto, de los lazos ocultos de las redes sociales. Cualquiera sea el grado de verdad que pueda haber tenido alguna vez esta concepción, no la creo válida ya. Quizás en algunos momentos de la historia occidental, en la Edad Media cristiana o en el nacimiento de la civilización burguesa, haya habido modos sociales y culturales unificados. La religión y su idea de la jerarquía se reflejaron en la estructura social del mundo feudal, y las pasiones religiosas impregnaron el simbolismo de la época. Con el surgimiento de la burguesía, tal vez haya habido un único modo social enhebrado en todos los ámbitos, desde las relaciones económicas hasta la conducta moral, las concepciones culturales y la estructura del carácter. Y por entonces, podía contemplarse la historia como un progresivo avance del poder del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo. Nada de esto es cierto hoy. La historia no es dialéctica. El socialismo no ha sucedido al capitalismo, y los estados que se llaman a sí mismos socialistas han surgido, casi todos, en sociedades precapitalistas o agrarias. Y la sociedad, diría yo, no es integradora sino separadora. Los diferentes ámbitos responden a diferentes normas, tienen diferentes ritmos de cambio y están regulados por principios axiales distintos y hasta contrarios. Para comprender mi argumentación sobre las vicisitudes de la vida burguesa y la cultura modernista que llegan a una culminación en las contradicciones culturales del capitalismo, es necesario conocer primero mis proposiciones sobre la manera de concebir la sociedad. En contra de la concepción holista de la sociedad, considero más útil concebir la sociedad contemporánea. Dejo de lado la cuestión de si esto puede aplicarse en general al carácter intrínseco de toda sociedad, como formada por tres ámbitos distintos, cada uno de los cuales obedece a un principio axial diferente. Divido la sociedad, analíticamente, en una estructura tecnoeconómica, el orden político y la cultura. Estos ámbitos no son congruentes entre sí y tienen diferentes ritmos de cambio. Siguen normas diferentes, que legitiman tipos de conducta distintos y hasta opuestos. Son las discordancias entre esos ámbitos las responsables de las diversas contradicciones dentro de la sociedad. Esta premisa metodológica está en conflicto con los dos paradigmas reinantes en la sociología contemporánea, a saber, el marxismo y el funcionalismo. Aunque los dos esquemas difieren totalmente en otros respectos, ambos parten de una premisa común, que la sociedad es un sistema estructuralmente entrelazado y que solo se puede comprender una acción social en relación con este sistema unificado. Para los marxistas, economía y cultura forman parte de una totalidad definida mediante el proceso de la producción de mercancías y el intercambio. Para los funcionalistas, desde Durkheim hasta Parsons, la sociedad se integra por medio de un sistema valorativo común que legitima, y por ende controla, todas las conductas ramificadas de la sociedad. Expongo mis diferencias más detalladamente en un ensayo publicado en Series of Social Change, compilación que efectué para la Russell Sage Foundation, Nueva York, Basic Books, de próxima publicación. Página 20.